Bueno, ahora vamos a seguir con las complicaciones durante el embarazo, la parte 2, la cual van a corresponder a las complicaciones que se pueden presentar durante el segundo trimestre del embarazo. Vamos a iniciar con lo que es la diabetes gestacional. ¿Qué va a ser la diabetes gestacional? Pues básicamente va a ser un tipo de diabetes que va a aparecer por primera vez durante el embarazo en mujeres que nunca antes habían padecido esta enfermedad. ¿En qué va a consistir? Va a ser en una intolerancia a los carbohidratos durante el embarazo. Podemos ver que hay una resistencia a la insulina y por ende va a haber una acumulación de la glucosa en la sangre. Entre las estadísticas relevantes sobre la diabetes gestacional, vamos a encontrar que a nivel mundial se han estimado 7% de diabetes gestacional en todos los embarazos, en 200,000 casos anuales. Y en México la prevalencia de la diabetes gestacional va a oscilar entre el 8.7 a incluso el 17.7%, lo cual pues es un dato significativo porque llega casi hasta el 20% de la población. Ahora, ¿cuáles van a ser nuestros parámetros para determinar que hay diabetes gestacional? Principalmente vamos a encontrar que en estado de ayunas, cuando no hay diabetes gestacional, va a haber entre 70.9 y 78 miligramos decilitro. En cambio, con diabetes gestacional vamos a encontrar que puede haber menos de 93 miligramos decilitro. Esto ya nos puede hablar de una diabetes gestacional en condiciones de ayunas. Ahora, estos parámetros que observamos a continuación son una hora después de comer, en el caso de sin diabetes gestacional y con diabetes gestacional. Sin diabetes gestacional vamos a encontrar un parámetro de 109 a 129 miligramos decilitro y con diabetes gestacional en menos de 140 miligramos decilitro. Por último, 2 horas después de comer vamos a encontrar que del 99.3 a 102 miligramos decilitro, eso va a ser sin diabetes gestacional, y con diabetes gestacional va a ser menos de 120 miligramos decilitro. La columna que más nos importa básicamente va a ser esta de aquí. ¿Por qué va a ser la que más nos importa? Porque nos tenemos que fijar en estos datos y en el momento en que encontremos datos de este tipo hay que acudir con un doctor para que nos pueda dar el tratamiento oportuno. ¿Cuáles van a ser los signos y síntomas de la diabetes gestacional? A la mayor parte del tiempo la diabetes gestacional no va a causar signos ni síntomas perceptibles. Sin embargo, hay que recordar que en la diabetes común hay 4 P's principales o 4 síntomas que se asocian a P's, la cual es la poliuria, la polifagia, la polidipsia y la pérdida de peso. Y vamos a compartir en la diabetes gestacional tanto el aumento de la sed y de la micción más frecuente. Ahora, ¿cuál va a ser el diagnóstico? Para diagnosticar que existe una diabetes gestacional tenemos dos formas, la cual va a ser una prueba inicial de exposición a la glucosa y estudios de seguimiento de tolerancia oral a la glucosa. Realmente, si tenemos una prueba inicial de exposición a la glucosa donde no haya ninguna alteración, pues probablemente no tendría por qué recurrirse a otro estudio. Sin embargo, si encontramos datos de alarma, sí se solicitaría un estudio de seguimiento de tolerancia oral a la glucosa. Ahora, ¿cuál va a ser el tratamiento de la diabetes gestacional? El tratamiento de la diabetes gestacional básicamente va a consistir en cambios en el estilo de vida, control de la glucosa sanguínea y medicamentos si es necesario. Los cambios en el estilo de vida básicamente se van a referir a la alimentación. ¿Y a qué se refiere con la alimentación? Pues a tener una alimentación adecuada, disminuyendo el consumo de carbohidratos. Y por último vamos a tener la actividad física. La actividad física también tiene un papel importante en este aspecto porque hay que recordar que la actividad física va a utilizar esa glucosa que a veces se acumula en exceso en el organismo. Ahora, ¿cuál va a ser la segunda? El control de la glucosa sanguínea. ¿Cómo vamos a controlar la glucosa sanguínea? Pues sencillo, utilizando un glucómetro, controlando el nivel de glucosa sanguínea 4 o más veces al día. Ahora,
También vamos a tener los medicamentos en caso de ser necesario. ¿Y cuáles van a ser estos medicamentos? Pues van a ser inyecciones de insulina para bajar los niveles de glucosa que se encuentren alterados o elevados respectivamente. Ahora vamos a pasar con lo que es la preeclampsia. ¿Qué va a ser la preeclampsia? La preeclampsia va a ser la presión arterial alta donde hay signos de daño hepático o a nivel renal, como lo podemos ver en la imagen. Aquí podemos ver un hígado que pues es un signo de alarma porque hay un daño hepático, y aquí unos riñoncitos porque hay un daño renal. Va a ocurrir básicamente en las mujeres y va a ser después de la semana 20 del embarazo, lo cual pues corresponde al segundo trimestre. Sin embargo, la preeclampsia no solamente se puede presentar durante el embarazo, incluso se puede presentar después del embarazo, después del nacimiento del bebé, una afección a la cual se le conoce como preeclampsia posparto. ¿Cuáles van a ser algunas estadísticas significativas sobre la preeclampsia? La preeclampsia va a afectar principalmente entre el 3 y el 10% de los embarazos. Esta va a ser la principal causa de muerte materna en el mundo. Y en México la incidencia es de 47.3 por cada 1000 nacimientos. Como vemos, la estadística no es tan alarmante, pero sí es significativa, por lo cual hay que estar haciendo chequeos constantes y estar evaluando los signos y síntomas que voy a mencionar a continuación. Entre los signos y síntomas vamos a encontrar proteína en la orina, la cual hay que recordar que la conocemos como proteinuria, lo cual nos va a indicar una deficiencia renal. También vamos a encontrar un bajo recuento de plaquetas, un aumento de enzimas hepáticas que indican la deficiencia hepática, líquido en los pulmones, lo cual se le conoce como edema pulmonar, así como dolores de cabeza que no desaparecen ni siquiera tomando un analgésico, y finalmente alteraciones de la vista recientes. Si tenemos estos signos o síntomas, o bueno, en este caso si las mujeres tienen estos signos y síntomas, tendrían que acudir para que les diagnostiquen si realmente tienen preeclampsia. ¿Y cuáles van a ser nuestros métodos para determinar si existe preeclampsia? El análisis de sangre, el análisis de orina, la ecografía fetal y la prueba en reposo o perfil biofísico. En el caso de análisis de sangre, el análisis en laboratorio de una muestra de sangre va a permitir determinar si el hígado y los riñones funcionan adecuadamente. Los análisis de orina, en el caso del análisis de orina, el médico va a pedir una muestra de orina de 24 horas con el fin de determinar que efectivamente están realizando su función los riñones. En el caso de la ecografía fetal, es probable que el médico recomiende controlar el crecimiento del bebé. ¿Cómo se va a determinar esto? Pues a través de las ecografías. Ahora, finalmente vamos a encontrar la prueba en reposo o perfil biofísico. La prueba en reposo va a ser un procedimiento sencillo en el que se verifica la frecuencia cardíaca del bebé cuando éste se mueve. ¿Cuál va a ser el tratamiento para la preeclampsia? En el caso del tratamiento vamos a encontrar medicamentos, un tratamiento durante el parto y un tratamiento después del parto. En el caso de que haya una preeclampsia grave, se va a requerir que la mujer, permanezca en el hospital para que puedan controlar la presión arterial y las posibles complicaciones. El médico va a controlar con frecuencia el desarrollo y el bienestar del bebé, y principalmente los medicamentos que se van a utilizar para el tratamiento de la preeclampsia pues van a ser los antihipertensivos, obviamente, los medicamentos anticonvulsivos como el sulfato de magnesio para prevenir las convulsiones, también corticoides. Los corticoides son importantes para promover el desarrollo de los pulmones del bebé antes del parto, que si recuerdan en el primer video ya lo habíamos abordado en placenta previa, si no mal recuerdo. En el caso de que haya una preeclampsia que no es grave, es posible que el proveedor de atención médica, el médico, valga la redundancia, les recomienda al paciente el parto prematuro después de la semana 37. Y ya luego del parto pues se va a tener que controlar de cerca
a la mamá principalmente para ver que la presión arterial pues se regule y no pueda haber complicaciones severas después. Ahora, vamos a pasar con lo que es la anemia. La anemia va a ser un trastorno en el cual se carece de los glóbulos rojos y hay que recordar que podemos hablar de deficiencia de hierro, porque esta básicamente es la que más se presenta durante el embarazo, la anemia por deficiencia de hierro, que para considerar que hay una anemia es cuando la hemoglobina está por debajo de los niveles esperados. ¿Y cuáles van a ser estos niveles esperados? -15, ¿se acuerdan? Ahora, entonces va a ser un trastorno en el cual se carece de glóbulos rojos. El cuerpo va a utilizar el hierro para producir hemoglobina y la hemoglobina va a ser una proteína de los glóbulos rojos que transporta el oxígeno hacia los tejidos. Durante el embarazo el volumen de sangre en el cuerpo aumenta y así como la cantidad de hierro que se va a necesitar. El cuerpo va a utilizar el hierro para producir más sangre a final de suministrar el oxígeno al bebé, porque hay que recordar que lo que hacía la mamá únicamente para ella, ahora también lo tiene que hacer para el bebé. Entonces, si no se tienen adecuadas reservas de hierro o no se obtiene suficiente hierro durante el embarazo, se podría desarrollar una anemia por deficiencia de hierro. ¿Cuáles van a ser las estadísticas? La aparición de una anemia durante el embarazo va a ser relativamente frecuente. Se ha estimado que a nivel mundial la anemia en mujeres embarazadas se puede presentar hasta en un 41.8%. Es una cantidad significativa y coincide con nuestro dato anterior, el cual nos menciona que va a ser frecuente. En México la prevalencia de las mujeres embarazadas con anemia va a ser del 17.9%, al menos esto era al menos hace 5 años, quizás ahora ha aumentado un poquito más, pero las fuentes bibliográficas nos comentan esta situación. ¿Cuáles van a ser los signos y síntomas de la anemia por deficiencia de hierro? Fatiga, debilidad, mareos o aturdimiento, dolor de cabeza, piel pálida o amarillenta y finalmente falta de aire. Cuando tenemos estos signos y síntomas, lo ideal es acudir a realizar un diagnóstico para que el doctor pueda asegurar si realmente hay una anemia o no la hay. ¿Cuál va a ser nuestro método de diagnóstico? Va a ser un análisis de sangre de rutina que se hace para ver los niveles de hemoglobina o hematocrito. En el caso de que hayan niveles menores de hemoglobina, pues hay que empezar a ver si realmente existe anemia o se trata de otra situación. Nuestro tratamiento. El tratamiento va a ser habitualmente sulfato de hierro. Se sugieren 325 miligramos por vía oral una vez al día. Y es importante señalar que alrededor del 20% de las mujeres embarazadas no absorben el hierro suficiente por vía oral. Algunas van a requerir un tratamiento parenteral para poder tener este aporte suficiente de hierro. Finalmente vamos a concluir con nuestra cuarta complicación. Esta complicación se le conoce como líquido amniótico o bien hidramnios. Va a ser una afección que va a ocurrir cuando se acumula mucho líquido amniótico. Como ya lo había mencionado, se puede denominar igual hidramnios o polidramnios. El líquido extra va a aparecer durante el segundo trimestre. Ahora, ¿cuáles van a ser los signos y síntomas? Los signos y síntomas vamos a tener dificultad para respirar, dolor abdominal, hinchazón o distensión del abdomen. ¿Cuál va a ser nuestro diagnóstico? Va a ser una ecografía, que si se acuerdan también ya habíamos hablado sobre una ecografía en la primera parte del video. El médico va a tomar una ecografía en caso de que se tenga un excesivo líquido amniótico, y esto va a medir la cantidad de líquido amniótico alrededor del bebé. Sin embargo, tiene que ser un médico especialista, es lo que dicen las fuentes bibliográficas. El volumen del líquido amniótico va a aumentar desde cerca de los 30 mililitros a las 10 semanas e incluso hasta 200 hacia las 16 semanas. Y si ya hablamos muy posterior, vamos a encontrar 800 mililitros a mitad del tercer trimestre.
cerca del 98% de este líquido es agua. Entonces, aunque el hidramnios o las complicaciones del líquido amniótico cuenta como una complicación propiamente, es de las menores. Ahora, ¿cuál va a ser nuestro tratamiento? El tratamiento va a ser permanecer en el hospital como primer punto. El segundo van a ser medicamentos para prevenir un parto prematuro, la extracción de parte del líquido amniótico adicional, y se pueden llevar a cabo pruebas sin esfuerzo para asegurarse de que el feto no esté en peligro. Ese básicamente va a ser nuestro tratamiento, y estas van a ser las complicaciones más frecuentes o más importantes durante nuestro segundo trimestre. Y finalmente vamos a concluir con nuestro tercer video. Gracias.